Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, pidió garantías de seguridad para que el alto tribunal pueda avanzar en la elección de la próxima fiscal general. La próxima cita para elegir está programada para el 22 de febrero. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En un pronunciamiento poco habitual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo adscrito a la OEA, pidió a la Corte Suprema de Justicia elegir fiscal sin interrupciones y a la mayor brevedad posible. Para el organismo interamericano, dejar la fiscalía en manos de una persona encargada puede afectar la independencia y la autonomía de la justicia. También pidió que el proceso de elección de la nueva fiscal se haga libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro volvió a criticar a las altas cortes. Dijo que respeta las decisiones, pero que no está de acuerdo con muchas de ellas. El mandatario se refirió a la Corte Constitucional por tumbar los decretos de emergencia para La Guajira y el artículo que prohibía la deducción de las regalías del impuesto de renta para la industria extractiva de hidrocarburos. De otro lado, el jefe de Estado criticó al sector energético por las altas tarifas. Dice que Colombia debe cambiar la fórmula tarifaria de la energía porque es dañina para el bolsillo de los colombianos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Baja la inflación en Estados Unidos. Comienza el año en 3.1%. Caos por tormenta de nieve en este de Estados Unidos. 1000 vuelos cancelados y escuelas cerradas en Nueva York. Colombiano Juan González, uno de los principales asesores del presidente Biden, se va de la Casa Blanca. Chocan Senado y Cámara de Estados Unidos por millonario paquete de ayuda a Ucrania e Israel. Israel lanza nuevo ataque contra terroristas de Hamás en el sur de Gaza. La inflación interanual en los Estados Unidos cayó al 3,1%. Mantiene así su tendencia a la baja, aunque todavía está por encima de la meta planteada por la Reserva Federal. De acuerdo con el informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor subió levemente en diciembre, pero en el reporte anual de enero a enero, la inflación cerró en 3,1%, menos que los 3,4% con que cerró el 2023. Sin embargo, este dato todavía está muy por encima del objetivo de 2% marcado por la Reserva Federal. Según la FED, la caída de la inflación hasta ahora se debe a los menores precios de bienes como automóviles, muebles y electrodomésticos usados. A pesar de la baja, el índice de precios al consumidor en enero estuvo por encima de lo esperado por analistas y operadores del mercado, que prevenían una caída más pronunciada. Este resultado se conoce en momento en que los estadounidenses están expectantes frente a una posible rebaja adicional de las tasas de interés. Algunos analistas consideran que todavía no están dadas las condiciones para que la FED tome una medida en este sentido. En Estados Unidos, una tormenta invernal vuelve a azotar el noreste del país, causando cancelación de vuelos, clases escolares, cortes de electricidad y cierres en algunas plataformas del tren. El fenómeno natural ha provocado la cancelación de más de 1.300 vuelos y 7.000 retrasos en todo el país, aproximadamente la mitad de ellos en el noreste. Además, en Pensilvania, alrededor de 100.000 personas se encuentran sin electricidad, lo que genera preocupación ante las temperaturas gélidas. Por su parte, el Departamento de Transporte de Nueva York hace un llamado a los conductores para que conduzcan con calma en carreteras nevadas y así evitar accidentes de tránsito. Las escuelas públicas neoyorquinas decidieron dar clases remotas hasta nuevo aviso.
We have thousands of sanitation workers working through the day-to-day and all night. We started mainly as a salt spreading operation. We ran all 700 of our salt spreaders. We put salt on every street, every highway, every bike lane in the city. Según el Servicio Meteorológico, esta tormenta invernal podría ser la más grande de la ciudad de Nueva York en 2 años. Wow. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, perdió a una de sus fichas clave en las relaciones con América Latina y el Caribe. Su asesor, el colombiano Juan González, deja la Casa Blanca. Se trata del asesor de origen colombiano Juan González, quien viene desempeñando como el encargado de hablarle al oído al mandatario estadounidense sobre temas relacionados con el hemisferio occidental. Según mensaje emitido por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, González ha sido el principal arquitecto y portavoz de la política americana del presidente Biden, desde la revitalización de América del Norte como plataforma económica hasta liderar las negociaciones de Estados Unidos con México para establecer el marco del bicentenario para seguridad, salud pública y comunidades seguras. Entre sus logros destaca su colaboración para promover la integración económica regional. El colombiano abandonará su cargo a mediados de marzo por razones familiares y será reemplazado por el actual subsecretario de Estado diputado para el hemisferio occidental, Daniel Erickson. El expresidente Donald Trump pidió al Tribunal Supremo de su país bloquear el fallo que anula su inmunidad en el caso penal al asalto al Capitolio. El exmandatario norteamericano le solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee temporalmente la decisión mordaz y unánime que el circuito de Washington emitió la semana pasada, en la que rechazó rotundamente los argumentos de inmunidad del expresidente ante los cargos de subversión electoral que presentó el fiscal especial Jack Smith. Con esto, Donald Trump hace un esfuerzo que vuelve a presionar a los 9 magistrados para que resuelvan un asunto clave que podría debilitar su campaña para regresar a la Casa Blanca. La forma en que la Corte Suprema responda a esta petición tendrá una enorme influencia sobre si el expresidente será sometido a un juicio por cargos penales mientras busca ser el nuevo candidato republicano y regresar a la Casa Blanca. El Senado de Estados Unidos aprobó un nuevo y millonario paquete de ayuda para Ucrania e Israel. El proyecto de ayuda exterior se validó por un valor de 95.300 millones de dólares en una votación en el Senado de Estados Unidos este martes. Este paquete de ayuda exterior incluye miles de millones de dólares para apoyar a Ucrania y asistencia de seguridad para Israel, así como asistencia humanitaria para civiles en Gaza. Today we witnessed one of the most historic and consequential bills passed the Senate, a bill that so greatly impacts not just our national security, not just the security of our allies, but also the security of Western democracy as we know it. Esta decisión generó un enfrentamiento con la Cámara de Representantes, cuyo presidente Mike Johnson criticó la legislación, asegurando además que no pasará. El ejército israelí mató a más de 30 miembros de la organización terrorista Hamas en una nueva ofensiva en el sur de Gaza, mientras aumenta la presión internacional para una tregua. El ejército israelí informó que realizó nuevos ataques este martes que mataron a 34 milicianos de Hamas en las últimas horas en Khan Yunis, el principal bastión militar de Hamas en el sur de la franja. El ejército, además, ha confirmado hoy la muerte de 3 soldados, incluyendo un teniente coronel en los combates en el sur de la franja, con lo que las bajas en las filas israelíes suman 232 desde que comenzó la ofensiva terrestre dentro del enclave a finales de octubre del año anterior. A su vez, en la franja de Gaza han muerto 28.340 gazatíes en la ofensiva israelí, que también ha causado 67.900 heridos. Por otro lado, la presión internacional para llegar a un acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, que incluiría una nueva liberación de rehenes, se intensificó este martes pese a la ofensiva israelí en Rafah, en el sur de la franja de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de palestinos. Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto abordaron una posible tregua de 6 semanas en Gaza, basados en la necesidad de un alto al fuego para evitar un desastre humanitario en Rafah.
Rusia incluyó a la primera ministra de Estonia y a 2 funcionarios de ese país en su lista de búsqueda y captura de presuntos delincuentes. El Kremlin acusa a estos dirigentes de la destrucción y de daños a monumentos de homenaje a soldados soviéticos en la capital de Estonia. Esta es la primera vez que Rusia publica una orden policial contra el jefe de un gobierno extranjero. Ante los continuos ataques de Rusia a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha ordenado reforzar las unidades móviles de la Fuerza Aérea que interceptan misiles y drones. Las infraestructuras del sistema energético de calefacción y de suministro de agua son los principales blancos de la defensa rusa. Además, el gobierno anunció que Ucrania producirá miles de drones de largo alcance capaces de realizar ataques profundos en Rusia y que ya cuentan con 10 empresas que fabricarán los dispositivos. Al menos 71 personas han muerto y 47 se encuentran desaparecidas por una avalancha de tierra que sepultó decenas de casas y 2 autobuses en el sur de Filipinas. Los cielos nublados y las lluvias permanentes han dificultado las operaciones de rescate, lo que aumenta la amenaza de otro posible deslizamiento de tierra. Los equipos de rescate continúan en la búsqueda de sobrevivientes, pero no han encontrado señales de vida. Más de 4.500 personas han sido evacuadas. Un ex primer ministro de Países Bajos y su esposa murieron tomados de la mano. La pareja eligió aplicarse la eutanasia de manera simultánea ante el deterioro de su salud. Se trata de Dries Van Agt, el ex primer ministro de Países Bajos entre 1977 y 1982, y su esposa Eugene, quienes decidieron morir tomados de la mano con una eutanasia a dúo, en la que una pareja se somete al procedimiento al mismo tiempo. Van Agt había tenido complicaciones en su salud desde el año 2019, cuando sufrió una hemorragia cerebral y se fue alejando de la vida pública. Su esposa también estaba presentando problemas de salud, por lo que habían tomado la decisión de morir simultáneamente. El exmandatario fue reconocido por denunciar las injusticias cometidas contra el pueblo palestino, que lo llevó a crear el Rijksforum y recibir la gran estrella de la Orden de Jerusalén a manos del gobierno palestino. En Turquía, un derrumbe en una mina de oro dejó 9 personas desaparecidas y también alertas por el desastre ecológico. El ministro del Interior de Turquía dijo que alrededor de 400 rescatistas están en la búsqueda de los mineros. Además, alertó a la comunidad, ya que se corre el riesgo de que los minerales mezclados con cianuro que se utiliza en la mina alcancen el río y causen un desastre mayor. Martín Moïse, viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, denunció una persecución política e intimidación en su contra. Esto luego de que un juez de Estados Unidos emitiera una orden de detención contra ella, relacionándola con el asesinato del jefe de Estado. Aunque la decisión solo se conoció hasta finales de enero pasado, coincidiendo con el fin de la gestión del magistrado, cuya sentencia podría hacerse pública o podría haberse hecho pública entre finales de febrero y marzo. Presentaron en Estados Unidos unas gafas con inteligencia artificial capaces de traducir textos en tiempo real. Frame AI son unas gafas de realidad aumentada con la capacidad de traducir cualquier contenido de texto al instante, reconocer imágenes y realizar más tareas con nuestro entorno. Gracias a su tecnología de reconocimiento óptico y procesamiento del lenguaje natural, este dispositivo puede identificar y traducir cualquier texto que el usuario tenga ante sus ojos, ya sea en un letrero en un idioma extranjero, un menú en un restaurante internacional o incluso un libro en una biblioteca. Todo esto puede sobreponerse sobre el objeto y los ojos del usuario directamente en su campo de visión. Estos dispositivos también son capaces de reconocer imágenes y realizar una variedad de tareas útiles para el usuario, desde identificar objetos y lugares hasta proporcionar información contextual sobre el entorno. Los visores llegarán al mercado en abril de este año con la idea de integrarse en la vida cotidiana de los usuarios. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, volvió a repetir hoy
contra la Corte Constitucional. Esta vez lo hizo a propósito de los fallos de la Corte sobre las medidas que el presidente dictó sobre La Guajira. Hablando en el municipio de El Paso, en el Cesar, donde inauguró un complejo de paneles solares, el presidente dijo lo siguiente. Yo respeto las decisiones de las Cortes, pero no por respetarlas tengo que decir que estoy de acuerdo. Nuestro invitado esta noche es el doctor José Fernando Reyes, quien ha sido elegido nuevo presidente de la Corte Constitucional. Doctor Reyes, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué le parece la opinión del presidente? Pues, don David, muy buenas noches para usted, para los televidentes. Y primero le agradezco otra vez la invitación. Tal vez usted no lo recuerda, pero yo sí lo tengo muy presente, hace 6 años largos, con ocasión de mi elección como magistrado de la Corte Constitucional, estuve aquí compartiendo con usted también una entrevista como esta, así que le agradezco su deferencia conmigo y con la Corte. Bien, y a propósito de lo que usted pregunta, pues el tono de las declaraciones del presidente, como de su ministro de Salud, entre otros, digamos, puede preocupar en una democracia si se convirtiera en una regla que trae como detrás una carga de retaliación y de amenaza, como ocurrió con lo de La Guajira, cuando dijo que lo que nosotros le recortábamos a las finanzas públicas pues también tendría que significar un recorte en los salarios de los magistrados y en el presupuesto de la rama judicial. Sí. Yo creo que el presidente tiene todo el derecho a estar en desacuerdo, inclusive tiene el derecho de que no le gusten los fallos y tiene el derecho de criticarlos y criticarlos acerbamente. Lo que una democracia reclama es que los cumpla, que los haga cumplir, que se tomen en serio las sentencias y que tenga claro que su deber primero es cumplirlas, porque las sentencias son la expresión viviente de la Constitución política. En esa medida, para finalizar esta primera pregunta que usted me hace, pues creo que el presidente tiene derecho a estar pues molesto, a estar en desacuerdo, a no compartirlas, pero también debe tener claro que su obligación como primer mandatario de los colombianos es acatarlas. Bueno, hay que aceptar, doctor Reyes, que él lo dijo, ¿no? Es decir, respeto el fallo, pero no estoy de acuerdo. Exactamente, y yo creo que eso no tiene nada de novedoso ni de extraño, ni tiene por qué llamar a preocupación a nadie. Que a los destinatarios de las sentencias, esta vez el presidente, pero puede ser cualquier ciudadano colombiano, usted mismo, yo mismo, nos profiera una sentencia que no consulta los quereres de nuestra voluntad, pues simplemente lo que hacemos es pues, estar en desacuerdo y sentir un poco de frustración. Pero de ahí pues no pasan las cosas y creo que es lo humano. El presidente tiene muchas preocupaciones, muchos programas, y cuando seguramente ve que las finanzas se rebajan para cumplir algunas de sus metas, pues tiene que sentir frustración, y nosotros los seres humanos tenemos que aprender a entender el sentido de frustración en los demás. Luego el presidente es un ser humano como todos y tiene derecho a expresar sus desacuerdos, sus molestias y también sus frustraciones. ¿Qué ha podido ser lo que le molestó al presidente con respecto a los decretos que dictó sobre La Guajira? Es que el presidente tiene la misma angustia que tiene la Corte y que tienen, yo creo que todos los colombianos. El estado de cosas de La Guajira es un estado insoportable. Yamir, se mueren 70, 80, 100 niños por física hambre. Sí. Eso es insoportable en una democracia. Es decir, desnutrición total. Claro, por desnutrición, pero además la carencia de agua, la educación en unos niveles precarios. En general, todas las necesidades básicas que un ser humano requiere están en mínimos. Luego, la preocupación del presidente, como lo fue la de la Corte en el 2017, cuando expidió la sentencia T302 de ese año, en el cual dijo: en La Guajira existe un estado de cosas inconstitucionales. Eso traducido
a lenguaje común, ¿qué quiere decir? Que hay un estado general de vulneración de los derechos humanos, insoportable, que requiere medidas trascendentales, fuertes, no paños de agua tibia, que requiere políticas públicas, que requiere inversión en billones. Y digamos, el presidente Petro, hay que decirlo, desde el 17 para acá es la única persona que ha tomado ese sartén por el mango y ha querido resolverlo. Lo que pasa también es que para resolver ese problema tiene que pasar por el Congreso. Es decir, la gran cantidad de instituciones, de formas de aplicar el presupuesto, de ingerir en los recursos públicos locales, territoriales, todo ello no puede hacerse por un decreto de emergencia. Podría hacerse si las condiciones para la emergencia estuvieran dadas. La Corte que estableció en la sentencia matriz que no era correcto lo que el presidente decía de que el estado de cosas que había que conjurar no podía resolverse por los medios ordinarios que él tenía. Nosotros le dijimos, mire, usted tiene toda la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, tiene el plan de mitigación y en general tiene todos los recursos públicos de los ministerios a su mano para resolverlo. Luego usted no puede saltarse el canal de la democracia, el centro de la democracia que es el Congreso, para resolver esos problemas. O sea, muy buenos fines, muy buenas metas, muy buenos propósitos, pero con caminos equivocados. Y pues en la democracia los caminos también representan algo sustancial, algo sustantivo, porque es que el seno de los debates en la democracia es el Congreso, y en este caso él tenía que pasar por allá. Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Es decir, doctor Díez, la Corte en sus fallos no tiene ningún tipo de consideración social. No, ni riesgos. Es que las consideraciones sociales son las que justamente animan el trabajo diario en sede de tutela y en general en el trabajo de la Corte. Es decir, si usted quiere hablar de la Corte de los Derechos, pues es la Corte Constitucional. Y la sensibilidad social de la Corte usted la puede ver en cada uno de los fallos frente a la vulnerabilidad, frente a la discapacidad, a la migración, a las personas en situación de calle, de prostitución. Es decir, pero digo, esas consideraciones sí las tienen en cuenta. Claro, mire, dentro de los decretos de La Guajira lo que no se dice es que hay varias normas que tenían que ver con la posible escasez de agua cuyos efectos fueron diferidos al 1 de junio del año 2024, es decir, que en ese interregno el presidente tenía que presentar los decretos y los proyectos de ley, ante el Congreso para que las cosas que él quería que se regularan y se resolvieran se hicieran por medio del Congreso. Pero dejamos vivos, Yamid, un año, unos decretos inconstitucionales. ¿Por qué? Porque tenían que ver con agua fundamentalmente. Los dejamos vivos siendo contrarios a la Constitución. O sea, que no nos digan que acabamos con todo. Quiere decir vigentes. Claro, están vivos, están vigentes hasta el 1 de junio del 24, siendo inconstitucionales. Tiene hasta el 2024 el Congreso para tramitar, hasta el 1 de junio, para tramitarlos. De ahí para adelante ya no pueden regir. O sea, que esas consideraciones sociales, yo entendería algunas cuestiones de verdad humanitarias fuertes que hay en los decretos y que resuelven y que consultan un buen propósito del presidente, los dejamos vivos porque era necesario. Pero piense usted, David, hacer un instituto del agua que requiere una gran burocracia y además una copia de recursos públicos y una creación normativa, pues eso no se podía hacer simplemente en un decreto que firmó el fin de semana el presidente, pues digamos con todo el estudio y la dedicación, pero que requiere una deliberación en el seno del Parlamento, del Congreso. Entonces, eso lo declaramos inexequible, además con efectos retroactivos, es decir, eso no se podía, es como si nunca hubiera existido. En esos decretos hay unas normas que se declaran inexequibles a la fecha de la sentencia, inexequibles retroactivamente e inexequibles con efectos diferidos como esos del agua. Por ejemplo, retroactivamente, usted recuerda que crearon una sobretasa para la energía eléctrica, la factura pues, de la luz que nos llega a la casa de no sé cuántos pesos, sí. Creo que eran 5.000 pesos o algo así. Y nosotros dijimos, eso nunca pudo ser. Eso lo declaramos inexequible con efectos retroactivos, o sea, hay que devolver la plata. También los tomaron, sí. Eso lo tomamos, sí. Y otros con efectos diferidos, digo, los del agua, están vigentes hasta el 1 de junio de este año, y otros con efecto inmediato, es decir, a partir de la sentencia. O sea, que no nos digan que no hay consideraciones sociales, sí que ciertamente. Es decir, las sentencias de efectos diferidos
son como una contradicción de la Corte. ¿Cómo así que esto es inconstitucional, pero sigue rigiendo? Para que usted vea, o sea, la Corte calcula los daños que la sentencia podría hacer y en todo caso los beneficios que se podrían ocluir. Y entonces dice, bueno, esto es inconstitucional, pero dejémoslo vigente un año para que lo tramiten como deberían tramitarlo. Pero entonces, mire, doctor Reyes, las medidas que dictó el gobierno sobre La Guajira son inconstitucionales por procedimiento. Sí, pues si lo podemos decir por procedimiento pudiera ser. Es decir, mire, una declaración de una emergencia económica y social como esta tiene unos requisitos claros determinados en la Constitución política. Es decir, que haya un estado de cosas tal que no sea advertible, que no haya podido ser advertido, que sobrevenga de una manera absolutamente inopinada, que no haya formas ordinarias de conjurarla y que de verdad prevea pues, efectos catastróficos. Habló del COVID. ¿Recuerda usted cuando el COVID en el 2020 no estábamos preparados para semejante emergencia? Seguramente los recursos públicos no estaban calculados para controlar, imagínense los millones de pesos que se tuvieron que traer en vacunas, la habilitación de unidades de cuidado intensivo, el aumento del personal médico y qué sé yo, todo lo que eso significó. Nadie se estaba imaginando una pandemia como esas, que entiendo desde los años 18, desde el año 18 del siglo XX no ocurría. Luego, eso fue tamizado por la Corte Constitucional. A mí me tocó la sentencia, es la sentencia C-145 del 20, si ahora mal no recuerdo, donde se valoraron los criterios que la Constitución establece para decir si una emergencia económica y social puede ser decretada. La Corte encontró que efectivamente los requisitos que esa regla demanda para que se pueda decretar la emergencia estaban presentes en ese caso y por lo tanto le dio, digamos, su aval, su visto bueno, dijo es exequible. Todo lo contrario ocurrió en el caso de La Guajira cuando le dijimos, mire, usted tiene... Es posible que haya una emergencia climática o que por el fenómeno del Niño de verdad haya escasez de agua. Entonces, si eso es así, la pregunta es, usted no tiene absolutamente nada con qué prever dentro de los mecanismos ordinarios del Estado la forma de resolver esa emergencia. Le dijimos, si usted tiene la unidad de gestión de riesgos y desastres, tiene el fondo de mitigación, pero además tiene todo el presupuesto público de los ministerios de vivienda, del viceministerio del agua, entre muchos otros recursos, porque también hay recursos territoriales para resolver esos problemas. Quiero decirle entre paréntesis esto, Yamid. A noviembre del año 2023, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres había ejecutado el 7% de su presupuesto. Y en todo el 2024 creo que no ejecutó más del 20%, tal vez el 15%, pero digo el 20% como para no equivocarme. Y entonces, como ¿por qué habría que decretar una emergencia si la plata toda, que es ingente, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres estaba ahí? Es decir, ustedes, la Corte Constitucional, para dictar un fallo, no tienen en cuenta las reacciones que pueda tener el gobierno. Pues no, lastimosamente, Yamil, yo creo que esos cálculos consecuencialistas, cuando de por medio está, digamos, la garantía de la democracia, que es la garantía de la Constitución, calcular los efectos de si a alguien le gusta o le disgusta un fallo no es un trabajo, no es algo que tenga en mente la Corte. De hecho, a veces siempre pensamos que hay cosas que van a caer, pues no van a caer bien seguramente. Piense usted, por ejemplo, en los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Casi a nadie le gusta pagar impuestos. Sin embargo, todos los tenemos que pagar, porque si nos tomamos en serio la democracia, sabemos que los impuestos son una carga que los ciudadanos tenemos que soportar y pagarlos buenamente. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno legítimo, o sea, un gobierno que nos puede imponer impuestos. No llegó allá por la fuerza, no es una revolución de forajidos que llegó a tomarse el poder, no, es un gobierno elegido por las urnas y que está ungido por la Constitución y por la democracia y por las mayorías. Luego, sus disposiciones tienen que ser acatadas. Entonces, pues no nos gusta, pero hay que hacerlo lo propio, digamos, con esto. Nosotros hacemos sentencias que unas veces gustan, otras veces no gustan. Pero digamos aquí entre paréntesis, y a mí también,
que los magistrados, que la Corte Constitucional tiene un privilegio sobre todo los jueces y en general los jueces constitucionales, y es que la mayoría de sus fallos amparan derechos y eso le gusta a la mayoría de la gente. Es decir, cuando un vulnerable, cuando una persona que ha visto cerradas todas las puertas, que ha sido sujeto de la arbitrariedad de un poder público o de un poder privado, y alguien, un juez constitucional le restablece sus derechos, le restablece la confianza en su democracia y en su constitución y se siente bien viviendo en un ambiente donde sus derechos tienen un garante. Doctor, es que yo recuerdo que hace unos meses el señor ministro de Salud, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, refiriéndose a un fallo de la Corte Constitucional, dijo textualmente, es que no dejan gobernar. A ver, doctor Reyes, presidente de la Corte Constitucional, ¿usted qué opina de reacciones por parte del gobierno frente a fallos de la Corte, como esta que tuvo el señor ministro de Salud, doctor Jaramillo, al comentar, es que no dejan gobernar? Pues ya mire, yo vuelvo y le digo, los seres humanos reaccionamos a veces, bueno, de muchas maneras frente a la frustración. Vuelvo y le digo, cuando una sentencia de la Corte recorta los recursos públicos y eso en alguna medida pues, o lentifica o retarda o inclusive puede aniquilar ciertos propósitos de los planes que el gobierno tiene para realizar alguna política pública, pues yo creo que los seres humanos tenemos que tener claro que nos frustramos y que nos da rabia, que tenemos desazón. Unos tramitamos esas frustraciones de una manera, escribimos un artículo, otros pues simplemente llorarán, otros se entristecerán mucho, agacharán la cabeza, u otros desde la plaza pública aprovechando su poder como el ministro, pues dicen cosas que quizá seguramente si hubieran estado en un mejor momento de su ánimo no las hubieran dicho. Es decir, calificar a la Corte como un sujeto, si se quiere, como una institución que no deja gobernar, en el fondo transmite la idea de que estamos para estorbar y que no queremos dejar que la sociedad avance y que los propósitos por ejemplo, de combatir la pobreza fenezcan y que en general el mal estado de cosas sociales que tenemos nunca cambie. Pues no, la Corte no es un actor de esa naturaleza. Nosotros no somos ni la oposición, no somos el partido de la oposición, no somos un partido político, no hacemos parte de un grupo que tiene una agenda contra el presidente. Ahora hablan de lawfare, que es un poco la judicialización de la política o como que los jueces entran en el escenario de la política a hablar de tú a tú o a debatir la forma como los políticos llevan la vida de la nación. Eso está muy de moda en México, en España. Es un término, no sé si le es familiar, Yamid, se escribe lawfare, que es la entrada de los jueces del debate jurídico en el debate político. Nosotros no tenemos esas pretensiones, no estamos en esa agenda. Somos actores públicos y sí, seguramente políticos en el sentido de que desarrollamos la Constitución política, que es un instrumento de poder, es un instrumento político, pero digamos que hasta ahí, y esa es nuestra pretensión. Pero nosotros estamos lejos de tener apegos o desapegos por un presidente u otro. Creo que es una muy mala lectura que nos califiquen de opositores o en todo caso que nos digan que no dejamos gobernar. Pues seguramente lo que no dejamos es que se viole la Constitución y ese es el mensaje que debería entenderse. Y mire, doctor Reyes, yo no digo que los magistrados de la Corte Constitucional sean de izquierda o de derecha, pero sí hay tendencias, pues no aquí, sino en todos los países. Hay tendencias progresistas, hay tendencias muy conservadoras. La Corte actual, constitucional, tiene una tendencia progresista. Yo puedo decir con todas las letras que sí, Yamil. Es decir, los 9 magistrados tenemos una profunda sensibilidad social. Es decir,
todos los temas que son tantos los que llegan a la Corte. En materia, digo, de personas vulnerables, de discapacidad, de personas en situación de migración, de personas en situación de prostitución, en situación de calle, de los obreros que reclaman, y en general de los empleados que reclaman prestaciones, cesantías. Hay muchos líos con la jurisprudencia de la Corte Suprema, cada vez menos, pero digamos todavía hay, sobre cómo interpretar temas de pensiones. O sea, piense usted, Yamil, en que usted después de tanto trabajar, le diga a un juez, mire, qué pena, pero el sistema en el que usted está le va a garantizar una pensión de 1 millón y no de 20, como usted quisiera. O usted definitivamente no tiene derecho a ninguna pensión. O, mire, las semanas que usted debió haber cotizado se cuentan desde aquí y no desde acá. Si las contáramos desde aquí, usted sí tendría derecho, pero si las contáramos desde acá, no tiene derecho. La Corte tiene una gran sensibilidad para flexibilizar gran cantidad de estos problemas. Y cuando hablo de la Corte, hablo de sus 9 magistrados. En todos los temas, en temas de niñez, en temas de género, en temas de ambiente. Hay temas, Yamil, que generan un poco más de requiebros morales, porque yo creo que de la esencia de los seres humanos también es ser religiosos. Hay seres humanos religiosos, otros que no somos religiosos, otros que son definitivamente ateos, agnósticos. En la Corte hay por lo menos 2 o 3 magistrados, no sé, que tienen profundas convicciones religiosas, otros las tienen menos, y digamos que cuando afloran los temas de aborto, de eutanasia, de suicidio asistido, pues tienen, digamos, una propensión a mirar con criterios quizá de ese talante, lo que al final pues no quiero decir que es que juzguen con la Biblia, pero digamos que impectore moralmente eso a uno lo puede limitar. Pero le digo, eso es el 0.1% de los temas de los que se ocupa la Corte. En el 99.99% yo puedo decir hoy día que la Corte Constitucional es una Corte absolutamente progresista. Y mire, pregunta final. Ustedes son 9. Dicen que de tendencia progresista hay 6 miembros y 3 muy conservadores. ¿Eso es así? No, Yamil, es que hace un momento le decía que quizá eso de hacer bandos, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es claro que hay una mayoría conservadora que ha ido un poco derruyendo conquistas, por ejemplo, las de los derechos de las mujeres. En Estados Unidos son vitalicios. Y son vitalicios, pero por razón como el origen, el presidente Trump puso 2 magistrados, tal vez 3, no recuerdo ahora bien, que desequilibraron la balanza liberal que existía en esa Corte. Digamos que entre nosotros uno no puede advertir, no, esto se cae porque es que hay 6 liberales, 6 conservadores y 3 liberales o viceversa. No, hay temas que le digo son difíciles porque puede haber un poco el criterio religioso pesar a la hora de tomar decisiones. Somos humanos, Yamil, y eso no crea usted, los prejuicios en los seres humanos tienen peso, e inclusive siendo jueces. Digamos que la grandeza del juez es poder reducir a mínimos los prejuicios cada que va a decidir, pero siempre tiene algún grado de prejuicio. Y digamos en esos temas puede haber, pero le repito, mi corte, la corte a la que yo pertenezco, es una corte profundamente liberal en su esencia, es socialdemócrata, defensora de los derechos humanos, defensora de la democracia, defensora de las personas en general y de sus necesidades. Es decir, yo creo que no podemos decir son 6-3 o 7-2 o 7-1. Usted es muy liberal, ¿no? Yo pues, quisiera serlo. A veces me asaltan ciertos fantasmas, pero me toca sentarme a pensar. No vaya a creer usted que hay decisiones difíciles de tomar, sobre todo porque cuando uno es abogado tiene una tendencia a mantener el statu quo, y el statu quo es conservador. Cuando estábamos reflexionando sobre la paz total hace unos meses, piensa usted en esto, hemos negociado con guerrillas todo el tiempo porque las guerrillas tienen un fin, y es cambiar la desigualdad social y cambiar por algo mejor. Entonces tienen un fin, digamos, benefactor, benéfico. Uno podría decir, puede que no estoy de acuerdo con los métodos, pero estoy de acuerdo con sus ideas. Y ahí ha venido todo el proceso de negociación. Pero es que ahora nos dicen que hay que negociar con bandas criminales y tal. Mire, la Corte que dijo, hoy día inclusive es posible
establecer negociaciones con unas reglas claras con esta clase de personas. Digo, en mentes conservadoras esta idea es difícil de tamizar. Perdone que lo interrumpa, doctor Illés. El tema que usted trata es muy interesante y hay muchos otros asuntos que tocar con usted. Quisiera invitarlo a un segundo programa que grabamos ya para transmitir mañana. Es imposible decirle al periodista más grande vivo de este país que no. Muchas gracias, doctor Reyes. A ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos tenerlos también aquí mañana con el presidente de la Corte Constitucional. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Alerta por caída de niveles de 6 embalses. IDEAM dice que toda la región oriente tiene niveles menores a 40%. El Niño comienza a afectar cultivos. 113.000 hectáreas afectadas por incendios o por heladas. Presidente Petro pide a su ministra educación gratis para migrantes venezolanos. Crece reclutamiento de menores por grupos ilegales. Van 481 niños reclutados. Corte Suprema exige garantías de seguridad para elegir fiscal. Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide acelerar elección de fiscal en el país. Marta Mancera asume fiscalía. Dice que no va a permanecer indefinidamente. Presidente Petro arremete contra las Cortes. Ministro de Salud anuncia pago de deuda a la CPS. Son 3 billones de pesos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las autoridades meteorológicas revelaron que 6 embalses del país están en estado crítico por el bajo nivel que registran. Dijeron también, no obstante, que pese a esta fuerte sequía, no está en peligro la generación de energía. Lo que queda de febrero se podrían registrar fuertes afectaciones por el fenómeno del Niño. Hoy el estado de 6 embalses es crítico. Según un reciente informe del IDEAM, en Ituango el volumen útil diario es de solo el 4.74%, en Chuza 25.9%, en Troneras 34.20%, Guavio 35.9% y en Puchiná 37.20%. De las 6 regiones principales en las que se miden los niveles de embalse, la de Oriente reporta un volumen del 37.54%. El Ministerio de Agricultura reveló que 113.000 hectáreas han resultado afectadas por el fenómeno del Niño. Sin embargo, no está en riesgo el abastecimiento de alimentos. Según los datos preliminares del puesto de mando unificado del sector agropecuario, las afectaciones por cuenta del fenómeno del Niño suman 113.000 hectáreas. De este monto, 40.788 hectáreas son cultivos y 72.213 corresponden a pasturas. Para el sector, los impactos son mínimos ya que representa el 0,26% de los 43 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola. Esto hay que hacer un seguimiento de manera permanente porque hoy podemos estar hablando de una relativa tranquilidad, pero habrá que ver qué pasa con los pronósticos de lluvias para el segundo semestre. Hasta el momento no hay afectación de abastecimiento y mucho menos en materia de precios. No se debe prestar nadie para fenómenos especulativos, toda vez que los diferentes sectores, sobre todo aquellos que hacen parte del grueso de la canasta familiar, no han presentado afectaciones que permitan pensar en una reducción de oferta, así sea en una coyuntura. Bolívar, Sucre y Nariño son los departamentos que más han reportado impactos. El presidente Gustavo Petro pidió a su ministra Aurora Vergara, ministra de Educación, trabajar para facilitar la gratuidad en la educación a los migrantes venezolanos. Para hacerle frente a la delincuencia cometida por migrantes, el presidente Gustavo Petro propuso una educación gratuita para todo aquel que vive en Colombia, sin importar su nacionalidad. No es solo gratuidad para colombianos, es gratuidad para toda persona que habite en Colombia. Ojo con eso, porque creo que tendríamos una pieza fundamental de pacificación de Colombia. El mandatario aseguró que es más rentable abrir universidades que cárceles.
El jefe de Estado también denunció que le bloquearon el presupuesto de la educación como una especie de chantaje para que liberara recursos para las vías en Antioquia y en el centro del país. La inversión pública ha servido para valorizar los predios de la gente más rica de Colombia. Las declaraciones se dieron en Málaga, Santander, donde se puso la primera piedra de la universidad. Noticentro 1, CMI, conoció varios audios de menores de edad víctimas de reclutamiento forzoso por grupos armados ilegales. En el último año, más de 480 niños fueron recuperados por las fuerzas militares. El total de menores recuperados para 2023 fue de 481. El ejército, en función de su misión constitucional, pues está obrando contra aquellos integrantes de estos grupos armados que estén violando la Constitución Nacional, que estén incumpliendo el cese al fuego, los protocolos pactados. El siguiente audio corresponde a una niña de tan solo 14 años reclutada por las disidencias FARC. La verdad me convencieron y pues a mí me dieron las cosas como una relación. Cuando yo llegué me encontré con otra realidad y pedí la retirada y no me la quisieron dar y me iban a hacer consejo de guerra. Luego de ser engañada, la metieron a un grupo con otros menores de edad. Casi todos éramos menores de edad. ¿Cuántas mujeres había? Éramos 28 por 2, 9 o 10 mujeres. Las fuerzas militares la recuperaron en medio de un operativo. Cuando nosotros nos chocamos con la gente de ustedes, ellos nos hicieron tender y yo me quedé tendida. Cuando ya me nos hice una plomadera por encima, casi me dan un tiramo y todo. Cuando miré para atrás ya no habían compañeros de nosotros. Mi llamado para la comunidad colombiana, el acompañar, el conocer, el saber de las andanzas de nuestros hijos es nuestra responsabilidad, pero todos como sociedad volcarnos a cuidar a nuestros niños y jóvenes. Estas son las cifras de menores recuperados por las fuerzas militares en el último año. De la delincuencia común, 240 menores, del ELN, 13 menores, del Clan del Golfo, 16, de las disidencias, 114, de grupos de delincuencia organizada, 75, grupos narcotraficantes, 23. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, exigió al gobierno garantías para la elección de la próxima fiscal general de la Nación. El 22 de febrero, la Sala Plena de la Corte tiene una nueva cita para avanzar en la elección de la fiscal general entre las juristas Amelia Pérez, Luz Camargo y Ángela Buitrago. Como Corte Suprema de Justicia, lo que aspiramos es que el gobierno nacional, a través de sus competencias, genere las condiciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista de orden público, para que nosotros sesionemos con tranquilidad y que los actos violentos y de agresión que se presentaron contra la Corte Suprema de Justicia, que son absolutamente innegables, no se vuelvan a verificar. Hay preocupación por eventuales alteraciones en esa jornada. Nosotros desarrollamos una reunión en el día de ayer con el señor vicepresidente y el director de la DIPRO, de la Policía Nacional, donde pusimos de presente nuestras preocupaciones por lo ocurrido el día jueves. El hecho de que el general Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, eso no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada la Corte Suprema de Justicia. Chaverra no se pronunció sobre el comunicado de la CIDH que cuestiona la situación de interinidad en la Fiscalía General por cuenta de la falta de decisión en la Corte. Como dato adicional, 2 días antes del bloqueo a la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, le expresó personalmente al presidente de la República, Gustavo Petro, que los magistrados tenían temor por eventuales marchas contra la Corte. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió a la Corte Suprema acelerar la elección de fiscal general, diciendo que la interinidad debilitaría la justicia en el país. En un pronunciamiento poco habitual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, pidió a la Corte Suprema de Justicia elegir fiscal sin interrupciones y cuanto antes. La CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Para el organismo interamericano, dejar la Fiscalía en manos de una persona encargada puede afectar la justicia.
La comisión destaca que la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y el Estado de Derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía. La CIDH advierte que sigue de cerca el proceso de elección del fiscal y cuestiona que la decisión que tenía que tomarse el 7 de diciembre pasado no se haya tomado, aun cuando el presidente Petro envió la terna el 2 de agosto. Sin embargo, debido a la falta de quórum y posteriormente a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior fiscal general. La comisión también pidió que el proceso de elección de la nueva fiscal se haga libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas. Y destacados juristas advirtieron que el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entiende como una intromisión al Poder Judicial de Colombia. Aquí hay que dejar que la Corte tome su decisión, sin interferencias ni internas ni externas. Claro que la interinidad no es conveniente. Ha habido muchos casos de interinidad y yo no recuerdo que la CIDH se hubiera pronunciado en ese momento. Fuera de lugar este comunicado, como también vi fuera de lugar el pronunciamiento del señor Almagro. Eso es un apresuramiento. Primero de todo, la Corte no está en mora. La verdad es que es difícil entender este pronunciamiento, en la medida en que no está dentro de sus atribuciones, no está dentro de sus facultades, es un aspecto que atañe exclusivamente al orden interno. No se trata de una injerencia indebida de esa alta institución defensora de derechos humanos. La Comisión Interamericana está cumpliendo con sus deberes de protección de los derechos fundamentales de acuerdo a la Convención Americana. Dejémoslos, por favor, que tomen la decisión con calma y 23 cabezas se pondrán de acuerdo. Yo estoy seguro que la Corte Suprema le va a mandar un mensaje constructivo al país. Creo eso. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que por la salud de la democracia es bueno que la elección del próximo fiscal se haga lo antes posible. Frente al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, resaltó que desde el Gobierno Nacional se respetan y comprenden las decisiones y los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. Es una voz más, en el mismo sentido que ya hemos escuchado varios. Desde el Gobierno Nacional, por supuesto que respetamos los tiempos de la Corte Suprema, respetamos cualquier decisión que tome, comprendemos la honda responsabilidad que tienen. Y sí estamos también convencidos de que por la salud de nuestra democracia y la robustez de nuestra justicia es conveniente una pronta elección de la nueva fiscal. Por otro lado, enfatizó en que el Gobierno Nacional nunca presentó un proyecto que legalizara o regulara la cadena del narcotráfico, como lo emitió en un comunicado la Fiscalía General de la Nación. Realmente tengo que desmentir ese comunicado en el sentido de que allí se afirma que el fiscal general saliente logró detener un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia que supuestamente legalizaba la cadena del narcotráfico. Enfáticamente lo digo, eso no es cierto. Respecto al atentado ocurrido en Piamonte, Cauca, el ministro indicó que son actos que no demuestran voluntad de paz, por lo cual desde el Gobierno Nacional se rechazan rotundamente y se entran a evaluar los diálogos de paz que se están realizando con estos grupos armados. En su visita a la ciudad de Popayán, el ministro de Justicia socializó el tema de reforma a la justicia, receptivo a ideas y solicitudes de la rama judicial del departamento del Cauca. Bajar la temperatura para no meterle más ruido a la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Eso pidió hoy el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El llamado para obrar con cabeza fría en la elección de fiscal general de la Nación lo hizo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la entrega de equipos a bomberos del país. Es bueno que todos nos peguemos una mojadita y... Dijo que el gobierno es respetuoso de los tiempos de la Corte Suprema para la elección en reemplazo de Francisco Barbosa. Hay que bajar la temperatura, el país está esperando una definición de la Corte, respetamos sus tiempos, pero hay una terna de las más altas calidades y yo quiero reivindicar lo siguiente: el presidente no buscó ni un amigo personal, ni un compañero de universidad, ni una persona que haya trabajado con él, buscó una persona, 3 mujeres con una trayectoria espectacular de trabajo
servicio de la justicia, expertas en investigación, que es lo que tiene que hacer la Fiscalía, y sin mayor compromiso con el gobierno que el compromiso de hacer las cosas bien. El ministro también se refirió al paro armado del ELN en el Chocó, que se suspende a la medianoche de hoy. El cese al fuego no es solo que el ejército, la policía no se enfrente con la insurgencia, es que la insurgencia respete al ciudadano. Es un cese de hostilidades contra la sociedad civil. Y un paro armado, para nada, es un cese de hostilidades. Reveló el ministro del Interior que el Consejo de Ministros preaprobó un traslado de 70.000 millones de pesos para los cuerpos de bomberos. Hoy asumió como fiscal general encargada la jurista Marta Mancera. Aseguró que no está interesada en perpetuarse en el cargo. En una declaración suministrada por la Fiscalía, la fiscal Mancera pidió una pronta elección de la fiscal titular a la Corte Suprema de Justicia. No tengo absolutamente ningún interés por permanecer de manera extensa e indefinida como fiscal general de la Nación. Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha. Como su vicefiscal, Mancera designó hoy a Hernando Toro, quien venía de dirigir la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que investiga crímenes contra firmantes de paz y líderes sociales. Un profesional del derecho con una hoja de vida intachable, dedicado durante su extensa trayectoria a la promoción y defensa de los derechos humanos. Desde el paso cesar, el presidente Gustavo Petro criticó los recientes fallos de la Corte Constitucional sobre la emergencia en La Guajira y la no deducibilidad de las regalías. El presidente Gustavo Petro volvió a criticar a las altas cortes. Yo respeto las decisiones de las cortes, pero no por respetarlas tengo que decir que estoy de acuerdo. El mandatario se refería a la Corte Constitucional, que tomó los decretos de emergencia para La Guajira y la deducción de las regalías en el impuesto de renta. Solo benefició al Cerrejón y las empresas paralelas. No sé si por la oposición a Petro, no sé si por el interés particular o qué. De otro lado, el jefe de Estado cuestionó al sector energético por las altas tarifas. La fórmula tarifaria de la energía eléctrica, sobre todo en su fase de generación, tiene que cambiar. Esa es una fórmula dañina. En él, en cierta forma, se ha beneficiado de ello. Durante la intervención, llamó la atención la relación que hizo el mandatario entre el COVID y la crisis climática. El COVID, con todo su impacto, el aumento de la pobreza, el COVID parece tener un origen en la crisis climática. Es como si fuera el primer campanazo de lo que nos espera. Las declaraciones se dieron durante la inauguración del Parque Solar La Loma, con más de 400.000 paneles solares en el Paso Cesar. Y el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, aseguró que respeta las diferencias expresadas por el presidente Petro, pero advirtió que los fallos de la Corte deben cumplirse. El tono de las declaraciones del presidente, como de su ministro de Salud, entre otros, digamos, puede preocupar en una democracia si se convirtiera en una regla que trae como detrás una, digamos, una carga de retaliación o de amenaza, como ocurrió con lo de La Guajira, cuando dijo que lo que nosotros le recortábamos a las finanzas públicas pues también tendría que significar un recorte en los salarios de los magistrados y en el presupuesto de la rama judicial. El presidente de la Corte le advierte al presidente de la República que aunque no comparta ciertos fallos, estos deben cumplirse. Lo que una democracia reclama es que los cumpla, que los haga cumplir, que se tomen en serio las sentencias y que tenga claro que su deber primero es cumplirlas, porque las sentencias son la expresión viviente de la Constitución política. El magistrado le respondió al presidente en el programa Pregunta Yamid, que se emite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. El Ejército de Liberación Nacional anunció el levantamiento del paro armado que venía promoviendo en el Chocó. A la medianoche de este martes, el ELN levantará el paro armado en el Chocó. El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez damos por finalizado el paro armado a partir de las 0 horas del día 14 de febrero del año 2024. Fueron 3 días de zozobra. Más de 25.000 personas del río San Juan estuvieron confinadas, los niños sin clases y los adultos sin poder trabajar. Ya empezaba a escasear la comida y la gasolina.
también falta de medicamento, combustible, y obviamente que para el combustible tendría que estar habilitada la movilidad. Al margen del confinamiento, cientos de personas se vieron obligadas a desplazarse por temor al fuego cruzado. La comunidad que se desplazó como primera medida fue la comunidad de Chambacú a un pueblo de Negría, que eso pertenece al municipio de Isminas. El ELN justificó el paro armado en medio del cese al fuego por la supuesta colusión entre la fuerza pública con paramilitares en la zona. Y esa noche regresó la normalidad al occidente de Bogotá luego de las manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en inmediaciones de la Universidad Nacional. Desde las horas de la tarde, estudiantes de la Universidad Nacional empezaron a manifestarse frente a la institución educativa en contra de algunas modificaciones internas que se harán en la institución, manifestación que terminó en fuertes enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública. Esto ocasionó que la calle 26 fuera cerrada, generando problemas en el tráfico del oriente de Bogotá. Al mismo tiempo, pero de manera pacífica, cerca de 30 profesoras de preescolar se tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación solicitando ser reintegradas a sus puestos de trabajo. Porque llevamos más de 6 veces estando acá y no hemos recibido ninguna respuesta que de cierta manera nos dé la garantía de que vamos a iniciar nuevamente a trabajar. Los enfrentamientos en la Universidad Nacional se extendieron hasta las horas de la noche, complicando la movilidad sobre la calle 26. En una clara advertencia a la banda delincuencial La Inmaculada de Tuluá, el comisionado de paz Oti Patiño aseguró que el gobierno no acepta negociar con una pistola en la cabeza. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, lanzó una dura advertencia a la banda criminal La Inmaculada que generó pánico en Tuluá y está buscando negociación con el gobierno. El presidente ha dicho que bajo chantaje no se acerca a ninguna mesa. No pueden, hacer las cosas poniéndole una pistola en la sien al gobierno, ni a la ciudadanía de Tuluá, ni a las instituciones de ese municipio. Sobre el ELN y la deslealtad de hacer un paro armado en el Chocó en medio del cese al fuego, aseguró que esta actitud tendrá consecuencias en la mesa de diálogos. El cese al fuego no puede ser el reino de la impunidad, por supuesto. La desobediencia del ELN pone sobre la mesa la falta de unidad de mando de esta guerrilla. Mientras en la mesa se habla de armonía, en las regiones otro es el panorama. Lo que nos demuestran los hechos es que el Frente de Guerra Occidental toma unas decisiones independientes de lo que pase en la mesa de negociaciones, pero también otra cosa que llama la atención es que ni el Frente de Guerra Oriental ni el Occidental tienen representación en el equipo negociador. Expertos en conflicto piden que se declare un cese multilateral y no solo al fuego, sino un cese de hostilidades. 7 bandas delincuenciales tienen asediada a Quibdó con la extorsión y los asesinatos. Así lo denunció hoy el alcalde de esa capital, Rafael Bolaños. De acuerdo con el alcalde de Quibdó, bandas como los mexicanos, los RTS, los Locos Llanos, Palmeños, los de Kennedy y los Z, tienen azotados a los habitantes de su capital. Son 7 grupos que se han identificado, pero la situación más compleja es que la extorsión está acabando con los negocios de Quibdó, pero también hay muchos asesinatos entre ellos y también afectan a personas que no tienen nada que ver en esta guerra interna que se está desarrollando entre bandas. Dice que además el paro armado que se suspende hoy también impide que salgan hacia zona rural. Se han presentado algunos secuestros, no en Quibdó, pero en las afueras, y eso genera terror y pánico en la comunidad, pero afecta mucho más a la subregión del San Juan, la subregión del Baudó. El alcalde llegó a la capital de la República a pedir ayuda e inversión para su municipio. Otro líder social fue asesinado en Colombia. En zona rural de Río Blanco, en el departamento del Tolima, fue asesinado el defensor de derechos humanos cafetero y comunitario Jaime Ernesto Páez Devia. Hombres armados llegaron hasta su vivienda, donde le quitaron la vida. Este año ya son 19 los líderes sociales asesinados. Las autoridades revelaron un cartel con el alias de los presuntos delincuentes más buscados en Tuluá, en el Valle del Cauca, que han generado los hechos de violencia de los últimos días en esa población. 30 integrantes del grupo delincuencial La Inmaculada, que opera en el corazón del valle, conforman el cartel de siluetas de los más buscados del municipio de Tuluá, presentado en las últimas horas por la Policía Nacional. El cartel que se está difundiendo es un cartel de siluetas, es un cartel de unas personas
que, si bien es cierto, no están totalmente identificadas, conocemos que por diferentes fuentes técnicas y fuentes humanas, que son los que están dinamizando los delitos de la extorsión, el microtráfico y el homicidio. Estas personas, con este cartel esperamos terminar de identificarlas e individualizarlas. Cabe recordar que desde la Gobernación del Valle del Cauca se ha dispuesto de un fondo de recompensa de 400 millones de pesos para quien brinde información a las autoridades que permita la identificación y posterior captura de los integrantes de este cartel que se dedican a alterar el orden público del municipio de Tuluá. El canciller Álvaro Leiva interpuso una tutela contra la Procuraduría General de la Nación para que le sea levantada la sanción que lo apartó de su cargo durante 3 meses. Primero, la tutela interpuesta por el canciller Álvaro Leiva y su abogado Jefferson Dueñas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca amparar los derechos al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos del señor ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Durán. Solicito se deje sin efecto el numeral segundo del auto proferido por la Sala Disciplinaria de Instrucción que dispuso la suspensión provisional del disciplinado. Para que eso no ocurra. Recordemos que la decisión fue confirmada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. La suspensión del canciller Álvaro Leiva se dio porque declaró desierta una millonaria licitación, 600.000 millones de pesos para la expedición de pasaportes. El Ministerio de Salud anunció que en los próximos días se hará el pago total de la deuda que se tiene con las entidades promotoras de salud. Durante la audiencia pública sobre la reforma a la salud en Santiago de Cali, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció que antes de finalizar el mes de febrero, el organismo saldará en su totalidad el dinero que adeuda a las empresas promotoras de salud. Este mes tiene que terminar con todas las deudas pagas que pueda tenerse en un momento dado con las EPS para que no digan que es que se les ha pagado o que no están suministrando medicamentos porque no tienen recursos. No pueden seguir con el tema si les pagamos con anticipado las cosas. La deuda que se viene incrementando desde el gobierno anterior ya asciende a 3 billones de pesos. Tiene que ver con cuentas, nosotros ya pagamos el 2021, nos falta diciembre de presupuestos máximos y ajuste que nunca antes se había hecho antes, que lo vamos a entregar ahora en febrero, eso equivale a 1.140.000 millones de pesos. Finalmente, el ministro anunció que ante el incumplimiento y la falta de capital de las EPS, el ministerio realizará giros directos a los centros asistenciales que prestan los servicios de salud para evitar retrasos en los pagos por parte de las empresas promotoras de salud a los hospitales. Y por su parte, las EPS aseguran que además de los 3 billones de pesos que el gobierno anunció que girará para ponerse a paz y salvo con esas entidades, falta medio billón de pesos correspondiente a obligaciones vencidas en este año. Según las EPS del país, son 3.5 billones de pesos los que el gobierno les debe por presupuestos máximos y algunos ajustes de los años 2022 y 2023. Para los años 2022 y 2023 son 3 billones de pesos, pero ya hoy en febrero nos estarían debiendo más o menos 250.000 millones de pesos mensuales, que hoy parados en marzo pues ya suman 500.000 más. Sobre reforma a la salud, la coordinadora ponente del proyecto en la Comisión Séptima de Senado aseguró que están trabajando en posibles modificaciones para el tercer debate que inicia la otra semana. No hay todavía las fuerzas ni para archivar ni para aprobar. El tema de los CAPS, el tema del pago de total que es de ADRES, si paga y es auditor al mismo tiempo, pues sería algo que también tendríamos que trabajar. Creo que es muy importante también que hagan la liquidación, que liquidaciones que paguen, que queden al día con las EPS para que ellas se puedan también fortalecer. Las EPS aclararon que no se transformarán en gestoras hasta que se modifiquen algunos puntos del articulado. Las autoridades en Medellín investigan el asesinato de otro ciudadano extranjero registrado en las últimas horas en la capital antioqueña. Salo Lloyd, de 60 años, fue llevado sin signos vitales a un centro asistencial de Medellín. Según la investigación, el canadiense al parecer llegó con un golpe en su cuerpo y por ahora las causas de su muerte continúan en investigación. La Fiscalía habló de los últimos casos reportados en la ciudad. En este momento estamos a la espera del dictamen de medicina legal.
En los casos que hemos encontrado, efectivamente, se encuentran los extranjeros sin signos de violencia, posiblemente. En febrero, 6 extranjeros han sido encontrados sin vida en Medellín y este año se han reportado 7 casos. El ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve declaró en el juicio contra Diego Cadena, ex abogado del expresidente Álvaro Uribe, y ahí reiteró sus acusaciones sobre un soborno para que cambiara su versión sobre el expediente del exmandatario. Juan Guillermo Monsalve, según la Fiscalía, fue uno de los 2 paramilitares que el abogado Diego Cadena supuestamente buscó para que cambiara su versión en el caso de Álvaro Uribe. El hombre declaró hoy en el juicio de Cadena. Él siempre quería que pidiera perdón a los hermanos Uribe y acusara a Iván Cepeda de que él era el que me había pagado a mí, que yo había recibido recursos de Iván Cepeda en cambio de acusar a Álvaro Uribe. El testigo aseguró que el ex abogado de Uribe le ofreció beneficios a cambio de que se retractara. ¿Qué se le ofrece en esta reunión? Lo de la revisión a mi proceso. Diego Cadena me dice que él me acompaña, pues que él me hacía eso gratis de la revisión a mi proceso. Monsalve es el tercer testigo de la Fiscalía en el juicio de Cadena, quien es procesado por hacer gestiones en las cárceles para supuestamente favorecer al expresidente Uribe. El senador Carlos Abraham Jiménez inició acciones en contra de la Fiscalía, pretendiendo que no usen más su nombre en la investigación por corrupción del caso bautizado como Las Marionetas. El senador de Cambio Radical advierte que se está atentando contra su buen nombre y por eso pide que lo eliminen del llamado roscograma, con el que se muestra una presunta estructura criminal presuntamente liderada por el senador Ciro Ramírez. El tema de mercado. Un fallo de la Corte Constitucional eximió al Club El Nogal de la responsabilidad legal de indemnizar a las víctimas del atentado terrorista perpetrado por las FARC en febrero del año 2003. La Corte Constitucional tumbó por unanimidad un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó patrimonialmente al Club El Nogal como responsable civil del atentado terrorista en el que murieron 36 personas. El único responsable del atentado, de los daños producidos y generados por obra de la explosión de la bomba en ese atentado terrorista del 7 de febrero de 2003, son las FARC. Y el Club El Nogal queda eximido de cualquier responsabilidad o mejor corresponsabilidad. La Corte advierte que el club es una entidad de carácter privado a la que no puede aplicársele un estándar más alto que al mismo Estado que tiene a su cargo cumplir funciones de seguridad nacional. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación y llamó a indagatoria al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Polo Polo es investigado por los delitos de injuria y calumnia por haber señalado al ex senador Gustavo Bolívar, por haber financiado a la Primera Línea y por presuntamente haberlo responsabilizado de 2 suicidios. Por cuarta ocasión consecutiva, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se negó a revelar el estudio que contrató con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre el Metro de Bogotá. En un debate realizado por la Comisión de Seguimiento al Metro del Congreso de la República, la Sociedad Colombiana de Ingenieros reveló que el estudio, con valor de 8.700 millones de pesos, es integral sobre el sistema de trenes en Colombia y no solo sobre el trazado del Metro de Bogotá. Congresistas de diferentes partidos anunciaron un debate de control político contra la directora de la ANI, Carolina Barbanti. Hubo otro robo masivo en un restaurante del norte de Bogotá. El gremio de establecimientos gastronómicos hace un llamado de auxilio a las autoridades. Este fue el momento en el que delincuentes fuertemente armados ingresaron a un establecimiento comercial en las últimas horas y con amenazas dejaron sin sus pertenencias a los comensales del restaurante, ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá. Ya tenemos identificados a unos sujetos que participaron en unos hechos anteriores. El caso de ayer que se presenta en el sector de Usaquén, esos sujetos son diferentes a los que han venido actuando en otros hurtos en la ciudad. Desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica hacen un llamado a la ciudadanía para trabajar en conjunto con las autoridades y hacerle frente a los delincuentes, pues ya son 3 atracos en sectores exclusivos de Bogotá bajo la misma modalidad en una semana.
nosotros como gremio liderar la organización de todos los establecimientos gastronómicos para que al momento de presentarse un incidente podamos tener una capacidad de reacción conjunta. Comerciantes esperan que las acciones de la policía sean mucho más contundentes para prevenir este tipo de casos. Después de 3 sesiones, por fin terminó el debate en el Consejo de Bogotá sobre la ciudadela educativa y del cuidado que se construirá en los predios destinados desde hace varios años para la ALO Norte. Este martes la administración distrital entregó al Consejo detalles sobre el proceso que lleva el polémico proyecto de la construcción de la ALO Norte, que se encuentra detenido por la Procuraduría. Desde la administración reconocen que es necesaria la construcción de una vía para Suba, pero también la construcción de entornos educativos. El programa de gobierno estableció la posibilidad de construir un multicampus para la localidad de Suba, estableció también la vocación de respeto por la estructura ecológica principal y adicional a eso tenemos el reto enorme de garantizar la movilidad a la ciudadanía. A pesar de que antes de posesionarse el alcalde fue enfático en que se tenía que detener el proyecto, hoy su gabinete está abierto a explorar otras alternativas. Y en ese programa de gobierno está tanto el multicampus educativo como la posibilidad de generar infraestructura respetuosa con la estructura ecológica principal. Ahora se espera lo que dicte el Plan Distrital de Desarrollo de la Alcaldía de Galán, que será presentado al Consejo en los próximos meses. La policía de Bogotá lideró un operativo en el centro de Bogotá con el fin de combatir el robo de celulares y su reventa. Más de 40 teléfonos fueron recuperados. En plena calle 13 del centro de Bogotá, más de 200 policías se tomaron sorpresivamente establecimientos dedicados a la venta de celulares. Debemos romper con el círculo de la compra de aparatos robados de cualquier tipo, celulares, computadores, porque solo podremos ser exitosos en el desmantelamiento de estas organizaciones, en la disminución del delito, si los ciudadanos no compramos elementos robados. Comprar elementos robados es hacerse parte de la cadena del crimen. Recuperaron 43 celulares, de los cuales 33 registran reportes de hurto, otros 9 manipulación de software. Entre tanto, una pareja denunció que el celular que les hurtaron en el norte de Bogotá estaría en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de la ciudad y que los patrulleros lo tendrían listo para comercializarlo. Después de ser atracados en el exclusivo sector del Virrey y poder dar con el paradero del delincuente que los hurtó gracias a la pronta reacción de la policía del sector, esta pareja denuncia que su celular no aparece y que según la ubicación que marca el GPS, el aparato estaría en las instalaciones de la policía de Bogotá, pero no con ánimo de ser devuelto a sus dueños. Yo con toda la esperanza dije, bueno, tal vez lo recuperaron, me lo van a devolver. Llegué allá y primero me dijeron que volviera al otro día, que no estaban en horarios laborales y que de pronto el celular no estaba ahí. Según las víctimas, un patrullero les habría comentado que la comercialización de artículos robados era una práctica común en algunos uniformados. Se me acerca otro policía, un patrullero, y me dice en secreto que lo más probable es que no lo iba a encontrar al otro día porque muchas veces esos celulares que llegan allá, después otros policías lo revenden por partes. Personal de inteligencia de la policía ya está al frente del caso e incluso desde la cabeza de la institución en Bogotá tienen conocimiento de esta denuncia. 2 policías resultaron heridos por un impacto de bala cuando intentaban controlar un enfrentamiento entre 2 bandas criminales que operan en el sur de Bogotá, en límites con el municipio de Soacha. Así fue el enfrentamiento entre 2 bandas delincuenciales que operan en el municipio de Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar. En el hecho, 2 uniformados resultaron gravemente heridos por impacto de bala. El funcionario del patrullero Monroy, que recibió el impacto de arma de fuego que le ingresó por el pómulo, ya se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero se encuentra estable. El otro patrullero se encuentra en la clínica cardiovascular, fue sometido a una cirugía. Se ofrece una millonaria recompensa. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien nos dé información que permita la identificación y la captura de estos responsables. Comunidades del barrio Santo Domingo quedan en medio del fuego cruzado. La disputa por el territorio, la principal causa de lo que está sucediendo. Una tormenta invernal azota a Estados Unidos y también en ese país la Cámara Baja aprobó someter a juicio al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Luego de 2 semanas, una tormenta invernal azota nuevamente el noreste de Estados Unidos.
provocando la cancelación de vuelos, clases escolares y cortes eléctricos. Nueva York es una de las ciudades más afectadas, donde las bajas temperaturas y la acumulación de nieve provocan llamados a permanecer en los hogares. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, irá a juicio político luego de que la Cámara Baja, en su mayoría republicana, por medio de una votación lo declarara culpable por no cumplir la ley de inmigración y de violar la confianza pública. Es la primera vez en 150 años que se abre un juicio político a un alto cargo de un gabinete. El asesor del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para el hemisferio occidental, Juan González, de nacionalidad colombiana, abandonará la Casa Blanca a mediados de marzo por razones familiares. Entre sus logros destaca su colaboración para promover la integración económica regional. Gremios empresariales del país expresaron serias preocupaciones por los cambios en el presupuesto general de la nación. Temen que la reglamentación del presupuesto afecte inversiones estratégicas en infraestructura y vivienda. A través de este comunicado, el Consejo Gremial Nacional expresa su profunda preocupación por la incertidumbre generada por el decreto reglamentario del presupuesto general de la nación, que dejó en vilo la ejecución de 13 billones de pesos para proyectos claves de infraestructura y vivienda. El ex viceministro de Hacienda y experto en estos temas presupuestales, Germán Arce, advirtió sobre las posibles consecuencias. No le ayuda a la reactivación económica, no le ayuda a las señales de largo plazo en términos de seguridad jurídica a sectores tan críticos como el sector de infraestructura o el sector de vivienda, que necesitamos que funcionen a todo vapor para que la economía pueda crecer. La advertencia de los gremios económicos obedece a que el decreto que reglamenta el presupuesto general de la nación no especificó las partidas destinadas a proyectos de infraestructura respaldados con vigencias futuras. La solución al error estaría en manos del Ministerio de Hacienda. Si fue un error técnico, es un error que es subsanable a través de los mismos mecanismos técnicos. Un decreto de hierros podría resolver, digamos, gran parte del problema. El presupuesto debe estar congelado, porque de la manera como está expedido el decreto de liquidación, no se deben estar pudiendo ejecutar ninguno de los recursos que traía, digamos, el presupuesto aprobado por el Congreso. Y en este otro comunicado, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacotira, afirmó que la priorización de recursos del presupuesto de la nación no debe impactar proyectos que generen empleo. Impulsar la inversión productiva es indispensable para reactivar la infraestructura, honrando los compromisos de vigencia futura sobre los proyectos que actualmente están en marcha. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Frank Pearl, reportó una disminución en el consumo de la gasolina por cuenta del incremento en los precios del combustible. El informe económico de la agremiación revela que al cierre de 2023 bajó el consumo de gasolina hasta 2,5% debido a los fuertes incrementos decretados por el gobierno. La tendencia afectó las ventas en un sector que genera más de 270.000 empleos. En cuanto a la inversión, se registraron 2,9 billones de pesos en 2023, la cual subirá levemente a 3,3 billones de pesos para 2024. Necesitamos en estos años tener dos cosas como cualquier sector: unas condiciones de operación en los territorios y unas condiciones de remuneración económica para que los inversionistas, a una misma tasa de riesgo, escojan seguir invirtiendo. Por el lado de los bloqueos se presentaron 245 casos, afectando la distribución de 30 millones de galones. Nosotros estamos trabajando de la mano con las diferentes entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales para prevenir e impedir ese tipo de protestas. Finalmente, los aportes del sector en impuestos sumaron 8,5 billones de pesos. Los colombianos gastan anualmente en promedio menos de $1 millón de pesos en pólizas de seguro. Esto es lo que dice la Federación de Aseguradores de Colombia. Según el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales Cobo, cada colombiano en promedio gasta alrededor de 970.000 pesos en seguros cada año. El ramo de automóviles creció de manera importante, el ramo de riesgos laborales, y un dato interesante porque ha estado en la agenda pública es que el SOAT tuvimos la siguiente circunstancia.
más de 400.000 motos nuevas compraron seguro del SOAT. El gremio de las aseguradoras reportó que mientras en el año 2022 pagó alrededor de 20 billones de pesos en indemnizaciones, la cifra en el año 2023 subió a 22 billones de pesos. Las ventas en vehículos eléctricos se triplicaron en los últimos 3 años. Esto lo reveló un informe de la industria automotriz. Sin embargo, la mayoría del parque automotor es obsoleto. La vida útil de un vehículo en promedio en Colombia es de 19 años. Para el presidente de Sofasa, la mayoría del parque automotor del país ya es obsoleto. Por eso la industria le apunta a masificar los vehículos eléctricos. Nosotros lo que vemos es que la necesidad de tomar decisiones y acciones sobre la movilidad para hacer una movilidad cada vez más sostenible es inminente. Los efectos del calentamiento global están ahí y hay que descarbonizar la movilidad. Sin embargo, también estamos convencidos de que no hay solo una tecnología que es la que va a aportar para la descarbonización de la movilidad. Las ventas de carros eléctricos, que en el 2021 alcanzaron 1.011 unidades, el 2022 ascendían a 1.853 unidades y el año anterior superaban ya las 3.100 unidades. El grupo Gilinski alista una oferta pública de adquisición para quedarse con el 100% de Nutresa. Esta oferta está dirigida a accionistas minoritarios. La Superintendencia Financiera ya trabaja en la autorización de la oferta pública de adquisición que buscará a los Gilinski para hacerse al 100% de las acciones de Nutresa. Hoy ya posee el 76,9% y el objetivo es comprar el 23,1% restante que está en manos de los minoritarios. Para ello se propone un precio de $12 por acción. Para los analistas la oferta es positiva. Los minoristas cuando ven una oferta tan atractiva seguramente que van a verse atraídos a vender, en el entendido que en historias del pasado, cuando estos minoristas son reacios a tomar estas alternativas, pues la verdad es que terminan bastante más afectados, ¿no? En próximos días se darán las garantías de la operación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,99% a 1.235 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 2,31% a 3 pesos con 99 centavos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 5,35% a 15.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,43% a 30.420 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.929 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.219 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.93. El azúcar se transó en 23,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.89 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.275 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.